La crisis de la izquierda, en mi opinión, es que está montada solamente sobre la campaña electoral. Todo el aparato, toda la estructura, toda la definición es para ganar votos. Hoy la tarea que tenemos es replantear los contenidos en esa coyuntura. Tenemos que hacer una lucha anti-neoliberal. Necesitamos recuperar las políticas, agarrando los ejes centrales de las luchas que se están dando y el corazón de la política neoliberal. Hoy, ¿cuáles son los temas centrales? La entrega de petróleo y de los energéticos al imperio. Entonces tenemos que expresarnos todos, aunque la clase obrera ahí no se exprese por condiciones específicas que tienen los trabajadores petroleros. No, ahí los matan, ahí no es un problema de que los corran, ahí nosotros, igual Napoleón nos mató compañeros, nos persiguió compañeros en Cananea, en Subidora Monterrey, en Chicago, etcétera. Bueno, pues yo creo que ese es un primer problema que tenemos. ¿Cómo nos articulamos las luchas sociales con la lucha política? Y hoy el tema de los jóvenes, a mí me parece sensacional que fuera, como lo acaba de señalar el compañero Marcos, es que los compañeros, el movimiento estudiantil es muy simple y muy sencillo. Se encabronaron los estudiantes de la Ibero porque Peña Nieto dijo, pues me chingué a los de Atenco y lo volvemos a hacer. Eso los imputó. Segunda razón, porque no dejaron entrar a los estudiantes de la Ibero al auditorio, y eso fue pactado con el rector. Había 2/3 partes o 3/4 partes de gente de PRI, los de la Ibero estaban afuera. Y entonces se encabronaron por el autoritarismo, porque fue un día, acordaste, se planteó toda la cuestión de ver si es anti-neoliberal, anti-PRI, etcétera. Ojalá y sea así, ojalá. O sea, yo creo que es una respuesta ejemplar de los jóvenes frente a la manipulación que hizo Televisa de una situación concreta que vivieron un grupo de estudiantes importantes. Ahora, yo creo que ahí el problema que tenemos es el antipartido, que es una enfermedad que tenemos que enfrentar. La falta de debate político en los partidos, la falta de formación política. Hoy hay que pagar para tener a gente en las casitas, para que repartan volantes. Nosotros nos formamos en una tradición de lucha comunista, repartiendo volantes. Hace 35 años nosotros paramos el Hospital General y logramos movilizar en 17 secciones de salud. Bueno, después nos metieron a la cárcel, nos torturaron, etcétera. Era nuestro centro. Hoy me parece que el antipartidismo es la ciudadanización. Hoy tenemos que reivindicar que debemos de hacer política y disputar la política para dirigir a este país. Y en ese sentido, yo creo que los jóvenes van a tener una lógica y no tenemos que apresurarlos. Hay camaradas jóvenes, grupos estudiantiles en la UNAM, en la UAM, en la Universidad de la Ciudad de México, que estuvieron en el movimiento del ESME. Y ahí estuvieron respaldando gente de izquierda, etcétera. Ese es un sector, pero yo creo que ojalá y sea el movimiento de jóvenes así. Yo creo que es muy importante lo que han hecho, etcétera, pero necesitamos entrar a esta cuestión que estaba comentando el camarada ferrocarrilero. Los trabajadores están peleando, los mineros, los electricistas, los trabajadores de la salud, los maestros de los gobiernos, de comunidad, etcétera. Pero en la campaña electoral están ausentes las demandas de la clase trabajadora. Tenemos 28 millones de trabajadores precarios. ¿Qué significan estos? No tienen contrato, no tienen seguridad social, etcétera. Tenemos prácticamente un combate en contra de todos los contratos colectivos de trabajo. Se está preso, bueno, pero esa es la realidad. Por eso se ausentan. Entonces, aparte tenemos el mercado informal que tiene ciertas características. Tenemos, hoy, en 15 años, tenemos 1.800.000 millones de pesos en las afores de los fondos de pensiones. Y el problema fundamental es que con eso
podríamos pagar las pensiones de 3 millones de jubilados que están en el Seguro Social y nos quedaría un remanente de 70,000 millones de pesos. Ahora, esto es la privatización de la seguridad social. Los salarios han caído a la tercera o al 35%. Estos temas no están en la campaña. Yo no digo que no esté luchando la clase obrera, sino que no escuchamos que esa discusión esté en ninguno de los partidos y los candidatos. Hoy ese es el problema. Los partidos y la campaña son una oportunidad para que nosotros nos movamos. Efectivamente no queremos que lo hagan los otros, pero los partidos, para ganar a la clase trabajadora, para ganar al pueblo, tienen que reivindicar el valor del trabajo. Hoy yo también tendría muchas dudas de que Peña Nieto ya haya perdido. ¿Qué es lo que está funcionando en las votaciones? El voto corporativo, el voto duro. ¿Cómo opera eso? Con los gobiernos estatales. El PRI tiene entre 18 y 20 gobiernos estatales. Así es como opera. Andrés Manuel tiene un solo gobierno. Porque Guerrero no sé si va a moverse por Andrés Manuel, si Chiapas, que también es del PRD, se va a mover con Andrés Manuel, Oaxaca, Puebla, etcétera. El voto que está operando es el voto corporativo, es la inmensa mayoría. Ojalá hace 6 años las asambleas, las movilizaciones llegaban de aquí hasta la Lotería Nacional antes de la elección. Hoy los actos de Andrés Manuel en la Ciudad de México son de 7,000 gente. O sea, yo ya estoy viejo en esto. Bueno, en las luchas sindicales y en las luchas sociales. Hoy creo que tenemos que hacer un esfuerzo y no cegarnos con lo que queremos nosotros. Tenemos que ganar a la clase trabajadora. Tenemos que ganar a todos los trabajadores precarios para que se incorporen a tener los derechos plenos. Y eso articulando esta línea que está planteando el compañero. Necesitamos articular la lucha social con la lucha política en la coyuntura electoral. No debemos de disociarnos. Y ahora lo que está planteando el camarada Camilo, ese es un horizonte. Necesitamos caminar en esta gran convención en donde se expresen las distintas luchas, donde se exprese la idea política de sociedad. ¿Cómo convocamos hoy a votar nada más por Andrés Manuel? Pues yo, digo, voy a votar por Andrés Manuel, pero él no tiene el programa por el que hemos estado luchando más de 3 décadas, muchos sindicalistas o militantes políticos. Y yo concluyo nada más con una cuestión que me parece muy importante de lo que se ha estado comentando. Hoy necesitamos enfrentar toda la campaña antipartido para reivindicar el derecho a la organización política de la clase trabajadora y de pueblo. Pero necesitamos un partido de clases, un partido que construya una nueva sociedad con el pensamiento, con las demandas y las características de la historia de nuestro país. Y en ese sentido, el reto sería en estos momentos, ante un escenario que se plantea, para mí muy real, de que la violencia se va a exacerbar alrededor de la elección para inhibir el voto y después para tener un control social. Vamos a tener una violencia quirúrgica, no porque sean malos, sino porque necesitan tener el control de daños después del proceso electoral. Y además creo que entre el 1 de junio y el 31 de noviembre vamos a ver una operación rápida para imponer las reformas para privatizar Pemex, la reforma laboral, la militarización del país, que es la agenda que están planteando, y es el vacío lo que han estado planteando el PRI. Necesitamos, dice el PRI, que el nuevo gobierno llegue con esto resuelto: el problema de las pensiones, el problema de la educación, del petróleo y de la seguridad nacional. En ese sentido, yo diría, no nos confiemos, seamos optimistas como los camaradas, pero estamos enfrentando una política de Estado. Tenemos a 4 militares que están siendo rehenes, tenemos a exgobernadores, no es casual, y tenemos, hace unas semanas hizo un encuentro en Cherán, Michoacán, y nos matan un día antes a un camarada de él. Vamos a tener
el exacerbamiento de la guerra preventiva. No nos confiemos. La única forma de pararlo es con una movilización de masas, con una organización de clases y que liguemos la coyuntura electoral con la lucha social y la lucha política. Y con espacios como este, que es muy importante lo que se está realizando, es como vamos a avanzar para avanzar en el cambio social de fondo, para modificar el sistema económico y el régimen político. Gracias.